buenas tardes. Mi nombre es Jorge Lacerna, soy médico genetista de Lima, Perú. Estoy orgulloso y gustoso de poder participar en el simposio internacional del síndrome Prader-Willi, para lo cual agradezco a los organizadores por tener la deferencia de invitarme. El día de hoy me han encomendado hablar sobre qué hacer ante emergencias médicas en personas con síndrome Prader-Willi. ¿Okay? Vamos a ver ese tema, vamos rápidamente. Sabemos que el tiempo es oro. Bien, ya hemos estado viendo con los colegas acerca del diagnóstico, los criterios diagnósticos para Prader-Willi. Sabemos que existen criterios mayores y menores, y los criterios mayores específicamente tienen que ver con problemas de hipotonía, ¿no? Problemas de tipo dificultad para poder alimentarse, y estos son los principales problemas que vamos a tener en la primera etapa de Prader-Willi, ¿no? Entonces, allí pueden haber emergencias, ¿no? Que tienen que ver con estos criterios justamente mayores y menores, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. En cada una de las etapas de vida de las personas con Prader-Willi pueden haber eventos que lo conlleven a tener dificultades, ¿no? Y esto, recordemos que se debe obviamente a diferentes mecanismos que tienen que ver con cómo es que se va a dar esta condición, ¿no? Es decir, una delesión, una disonía uniparental o defecto en impronta, teniendo en cuenta que la delesión o microdeleción es el porcentaje más importante de los mecanismos de origen. En la parte de los infantes vamos a tener, como ya hemos estado diciendo, problemas del tono muscular, el apetito, la succión. Al inicio, recordemos que esto está disminuido. Problema de letargia, obviamente. Entonces hay que estar atentos a esto los padres, porque van a haber problemas en cuanto a la curva de ganancia de peso y talla. Y cómo no, el tema del desarrollo, ¿no? Del desarrollo psicomotor. En la parte ya más avanzada, los niños y adolescentes, igual hay problemas, pero ya que viran hacia problemas de hiperfagia. Muchas veces hay atracones que pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Porque pueden llevar a alteraciones en el estómago, que puede incluso, entre comillas, explotar, debido a que mucho pueden hacer ingesta de los diferentes tipos de alimentos, y no solamente alimentos, sino también otro tipo de materiales que pueden tener a la vista, ¿no? Entonces, dado este panorama general de lo que puede suceder en el niño, en el infante y en los adolescentes, es necesario entrar en estos criterios o alertas médicas. Esto es de la IPSO, ¿no? De la International Prader-Willi Syndrome Organization. Esto está a la mano y disponible para todos en la página web de IPSO, ¿no? Está en diferentes idiomas, entre ellos el español, el inglés y varios otros idiomas, ¿no? Para que lo puedan tener todos los padres o las familias de personas con Prader-Willi, ¿no? Y saber qué es lo que puede pasar. Y hay preguntas muy frecuentes. Tenemos que ver en la vida diaria, ¿no? En los niños, en los adolescentes. ¿Qué pasa si tengo que operar? ¿Qué pasa con la anestesia, ¿no? ¿Qué tipo habrá contraindicaciones en la anestesia para mi niño, mi paciente, ¿no? Nosotros como médicos igual manera, ¿no? Porque recordemos que no trabajamos aisladamente, sino muchas veces en el equipo multidisciplinario. Entonces, el traumatólogo, el cardiólogo, el anestesiólogo deberían o deben estar informados. Y para eso la familia, pues, es el principal pilar, y seguramente la familia dirá, cuando le toca un problema de una cirugía, por ejemplo, tendremos que conversar con el anestesiólogo, tenemos que conversar con el cardiólogo, con el neumólogo, para poder estar alerta de estos criterios, ¿ya? Muy bien. Al respecto de eso, en primer lugar, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué hacer con una persona que tiene esta condición, síndrome Prader-Willi? ¿Y qué condiciones nos pueden llevar a urgencias, ¿no? ¿Qué eventos nos pueden llevar a urgencias? Y hay que conocer también que las personas que tienen Prader-Willi tienen un umbral de dolor muy alto muchas veces, y a veces pueden hacerse heridas o tener heridas y no mostrar muchos signos de dolor como otro niño u otro joven. Entonces el umbral de dolor es muy alto, y a veces enfermedades, infecciones que a cualquiera otra persona les pueden dar dolor y quejarse, ellos no necesariamente. Y eso es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones. Imagínense ustedes una apendicitis, ¿no? Una apendicitis aguda, que hay dolor,
Hay náuseas, que es otra complicación de que no tenemos náuseas o vómitos de manera usual. Está abolido y esto es por los mecanismos que tienen que ver con el origen y por lo que sucede en los circuitos cerebrales, ¿no? Entonces, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay dolor o es muy poco el dolor que se siente o el umbral es muy alto. ¿No? Imagínense una apendicitis, ¿no? Que el principal signo es el dolor y las náuseas o vómitos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un gran problema, ¿no? Porque esto puede diagnosticarse ya cuando el niño está complicado, cuando el joven está complicado, ¿no? Cuando ya está con una peritonitis, por ejemplo, ¿no? De igual manera, la ausencia de vómito también me hace tener en cuenta que a veces ellos hacen atracones, comen objetos o materiales que pueden estar a su disposición y esto puede llevar a complicaciones en el estómago, ¿no? Que se perfore el estómago y ellos no van a tener mucha náusea ni vómitos, ¿no? Entonces, eso es un muy gran problema. Temperatura igual, imagínense, tengo una infección y hay una disregulación en la temperatura, ¿no? Ya sea hacia la baja o hacia la alta, es decir, no vamos a poder evidenciar bien la fiebre, quizás su temperatura es normal o quizás se va abajo. Entonces, esto nos complica las cuestiones, sobre todo en las condiciones más frecuentes como las infecciones, ¿no? Las infecciones que para a nosotros nos pueden dar fiebre, náuseas, vómitos, dolor, en ellos quizás no lo evidenciamos. Entonces, mucho cuidado. Entonces, hay que ver, y las familias conocen mucho más, obviamente, a sus hijos que nosotros, que los médicos, y si algo les llama la atención, o sea, le decimos, doctor, pero me parece que algo está mal, no va bien, hay que seguir, hay que estar ahí insistiendo, porque probablemente tengamos en ciernes alguna infección que si lo diagnosticamos tardíamente pone en riesgo su vida. Reacciones adversas medicamentosas, como en cualquier otra persona, hay que tener en cuenta ello, porque estas reacciones también pueden ser o muy bajas en cuanto a su intensidad, o al contrario, ¿no? Que sean muy, muy intensas, ¿no? Problemas respiratorios, recordemos que hay muchas veces síndrome de apneas, hipopneas, ¿no? Que alteran su sueño, su arquitectura del sueño. Entonces, esto también puede traer como consecuencias alteraciones metabólicas, ¿no? O, pues obviamente, si tienes una infección respiratoria, complicarse un poco más. No botan tampoco de manera adecuada las secreciones. Otro gran problema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La enfermedad gástrica grave, ya estamos hablando de que pueden tener atracones y esto llevar como consecuencia perforación en el estómago, ¿no? Y eso, por lo tanto, llevar a una peritonitis. Y han habido casos en los cuales las personas han muerto, ¿no? Y no daban una clínica florida, no daban unos signos específicos. Y esto, obviamente, puede complicar mucho el caso de cualquier niño. Heridas y hematomas, a veces se hacen heridas o tienen una pequeña heridita y están rasca y rasca y rasca y pueden llegar incluso a tejido subcutáneo o más y esto se puede infectar, ¿no? Y pues obviamente se complican las cosas, ¿no? Es diferente una picadura de insecto que después está rascando y puede llegar a ser una celulitis, ¿no? Y esto complicar porque van a necesitar antibióticos, van a necesitar una hospitalización, van a necesitar algún tipo de procedimiento incluso quirúrgico. Entonces hay que tener en cuenta ello. Fuera de ello, el acceso venoso, como ya usualmente en la parte de la niñez o adolescencia, aumentan mucho de peso, el acceso venoso se hace muy difícil. Como en toda persona que tiene aumento de la masa corporal, ¿no? Cuando aumentan de peso de manera desproporcionada, las venas y el acceso a las venas es muy difícil. Y fuera de ello, si le coloca la vena, a veces, la vía, a veces están retirándose las vías y el tratamiento se vuelve más complicado. Entonces hay que estar chequeando si es que llegan a ir a una hospitalización o una intervención que necesite un aporte endovenoso o incluso intramuscular, el tema del acceso venoso y que se esté cuidando la vía. El apetito, como estamos diciendo, es insaciable, puede llevar a atracones, puede llevar a problemas de enfermedad grave gástrica, intoxicaciones, ¿no? Alimentarias, intoxicaciones no solamente alérgicas, ¿no? También puede llegar a necesitar una intervención de urgencias o emergencias. El atragantamiento, ¿no? El atragantamiento, el tema del cuello también es un cuello corto, ¿no? Aumento del tejido adiposo. Entonces,
el tema del poder, por ejemplo, ingerir un trastorno de succión, pues puede llevar a un atragantamiento. Pueden haber, dado que son muy hipotónicos o también son muy, a veces, inquietos, tener problemas de luxaciones o esguinces y no generar mayor cosa, y esto puede también complicarse, ¿no? Con ruptura de ligamentos y demás, y esto nos puede hacer llevar a urgencias o emergencias. Y obviamente, dado que la condición metabólica está alterada, el peso alterado, puede haber resistencia insulínica, diabetes y las complicaciones de la diabetes, ¿no? Como una cetosis diabética, un coma hiperosmolar, ¿no? Por una alteración o un aumento marcado de los niveles de glucosa, que lleva, por supuesto, a problemas en la osmolaridad y con ello, pues, a las complicaciones de la diabetes mellitus, en caso haya así. O a veces no están en diabetes, sino en resistencia insulínica y también pueden tener una descompensación. Entonces, miren, todo esto nos puede llevar a urgencias y son motivos usuales en que podemos tener a nuestros pacientes en urgencias y hay que tener el cuidado respectivo. Ahora, lo otro, doctor, mi niño, mi familiar necesita una intervención quirúrgica. Problemas en el quirófano. La vía aérea a la cabeza. La vía aérea, una intubación difícil. Y el anestesiólogo tiene que saber que si tiene un paciente con Prader-Willi, lo primero que tiene que ver es su Mallampati, tiene que ver el tema de cuán fácil o difícil va a ser intubarlo. No pensar que va a ser como cualquier otra persona, porque seguramente va a tener problemas, ¿no? La glotis es pequeña, la parte subglótica está estrechada, el cuello es corto, con abundante tejido subcutáneo, ¿no? Y vamos a tener todos este tipo de hallazgos, ¿no? Hay una movilidad limitada del cuello, entonces yo quiero intubar y no voy a poder hacer una extensión, ¿no? Como se debe en cualquier otro paciente. Entonces, este va a ser uno de los principales problemas que tenemos en la sala de operaciones, en el quirófano, ¿no? Y a veces, dependiendo de la edad, pueden tener, debido a la hipotonía, cifoescoliosis, y eso también me va a complicar, ¿no? La parte respiratoria en el postquirúrgico, tener en cuenta que la hipotonía, que también conlleva problemas en la músculos respiratorios, vamos a tener una complicación en el manejo de secreciones, en la recuperación posanestésica, debido a la hipotonía, ¿no? Tienen muchas secreciones o las secreciones son difíciles de poder eliminar o son muy viscosas. Entonces, la recuperación, la fisioterapia respiratoria es importante. Fuera de ello, dado que tienen un tórax que tiene un patrón restrictivo, pueden tener también, aparte de eso, llover sobre mojado y tener broncoespasmos, el apnea, que puede llegar a ser patológica, central u obstructiva, debido a que obviamente el problema en el sistema nervioso central, dado los pacientes que son con síndrome de Prader-Willi tienen estas particularidades, o también por el peso, ¿no? Aumento de peso te da un patrón obstructivo y puede darte una apnea obstructiva. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ello también, aunado a la escoliosis que ya hemos estado conversando. En la parte cardiovascular, mucho cuidado porque puede haber descompensaciones durante el acto operatorio, arritmias, defectos en la conducción, bloqueos, hipertensión, que puede llegar a ser una hipertensión descontrolada que necesite uso de presores o de para disminuir la presión arterial, ¿no? El problema del corazón, una miocardiopatía dilatada y obviamente en el tema cardiovascular y metabólico, la diabetes con su descompensación. Mucho cuidado con ello también, ¿no? El sistema nervioso central, ya estamos viendo que durante el acto operatorio, inestabilidad de la temperatura, puede ir fácilmente a la hipertermia o a la hipotermia. Entonces hay que controlar ello, el tema de las apneas, controlar, ¿no? Y a veces va a necesitar apoyo ventilatorio por un tiempo. Y el tema de, pues, que hay una discapacidad intelectual o retraso mental importante, por lo cual probablemente no necesariamente haga caso a las indicaciones que se le den. Y ahí la familia tiene que ser un pilar, porque el comportamiento puede tornarse agresivo, violento, dependiendo de cada una de las personas. Y obviamente también pueden haber temas de frustración, ¿no? O berrinches. Durante o después, perdón, del acto operatorio, berrinches que puedan llevar a un proceso de recuperación inadecuado o más prolongado, ¿no? Recordemos que hay cirugías comunes, como las cirugías ortopédicas por la cifoescoliosis, problemas en la hipotonía que tienen que ver con alteraciones en las rodillas, ¿no? En los pies, en los talones, estrabismo, que es bastante común y puede necesitar abordaje quirúrgico. El tema de las amígdalas grandes, ¿no? O hipertrofia de amígdalas y adenoides que necesite para disminuir la posibilidad o
de apneas, obviamente necesitaríamos amigdalectomías o adenectomías, ¿no? Y tratamientos dentales, que es lo más común, ¿no? Y pues obviamente allí, a pesar de que puede ser un procedimiento muy sencillo, es necesario que el odontólogo o estomatólogo esté al tanto para poder ver qué tipo de sedación puede utilizar para hacer los procedimientos odontológicos. Fuera de ello, también la orquidopexia por la criptorquidia. Entonces, hay que tener muy en cuenta también estas indicaciones de la anestesia. Esto el anestesiólogo tiene que estar viendo si va a utilizar una anestesia regional o una anestesia general, el tipo de anestesia que va a utilizar, si es una anestesia raquidia, ¿no? Si va a necesitar ventilador porque va a utilizar anestesia general, que el proceso de recuperación y de la extubación va a ser un poco más difícil, el acceso venoso y demás, ¿no? Pues hay que tener todo eso en cuenta durante la operación. Y en la hospitalización, después de la operación o cualquier otro criterio de hospitalización, tener en cuenta que pueden haber problemas con la alimentación. Recordemos que buscan comida, están en un ambiente diferente, pueden empezar a robar comida a veces a los otros pacientes que están al lado o comer cosas que no se ven, ¿no? Entonces hay que tener una vigilancia extrema. Fuera de ello, el retirarse las vías, ¿no? Es decir, hay que tener una gestión del entorno. Y en el proceso hospitalario, las rabietas, ¿no? Y esas rabietas son muy difíciles de controlar porque es un trastorno del comportamiento en los cuales las personas con Prader-Willi, ¿no? Es bien difícil manejar a veces. Entonces, para eso también en la sesión de psiquiatría o las cuestiones del comportamiento nos van a dar recomendaciones para ello, ¿no? En el entorno que ha pasado COVID y vacunación en general, recordemos que hay que vacunar a nuestros niños, hay que vacunar a nuestros pacientes, son una población vulnerable o en riesgo. En general, las vacunas deben cumplirse con el calendario de vacunación, porque si no vamos a tener problemas y complicaciones que nos van a llevar a lo que estamos diciendo, hospitalizaciones, llegadas a emergencia en múltiples oportunidades y o hasta complicaciones que lo lleven a cirugía o una hospitalización prolongada. Muchos de nuestros pacientes han necesitado en esta pandemia acudir muchas veces a las emergencias y ha sido un problema, ¿no? Porque es un entorno diferente, con múltiples riesgos y obviamente nuestros pacientes con Prader-Willi tienen ya de por sí riesgos mayores que otras personas y hay que cuidarlos mucho. Muy bien, entonces, de manera general, y seguramente en la parte ya del acceso o de las conversaciones con las familias, veremos a mayor profundidad alguna de estas cosas que hemos estado viendo en las intervenciones de emergencia, hospitalización o en general una consulta y en el día a día que tengan nuestros pacientes y familiares con síndrome de Prader-Willi. Ha sido un gusto, un placer y cualquier cosa estamos gustosos de poder responder sus interrogantes. Gracias.